inicio voy a presentar el día de hoy a nuestros invitados y autoridades que nos acompañan. En primer lugar, voy a presentar a nuestro expositor, al doctor Leopoldo Carabedo Molinari. Bienvenido, doctor Leopoldo. Muchas gracias. Muy bien, un gusto estar con usted. Luego voy a presentar a la doctora Amalia Guadalupe Vega Fernández. Ella es nuestra decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. Muy buenas tardes. Bienvenida, doctora. Asimismo, voy a presentar a los directores de las diferentes escuelas profesionales que conforman la Facultad de Ciencias de la Salud. Tenemos a la doctora Pilar Jiménez Berrú. Ella es directora de la Escuela de Enfermería. Buenas tardes. Bienvenida, doctora. Asimismo, a la doctora Fiorella Cubas Romero. Ella es directora de la Escuela de Nutrición. Buenas tardes con todos. Muy buenas tardes. Asimismo, al doctor Juan Quijano Pacheco, director de la Escuela de Psicología. Muy bien. Al doctor Aníbal Morillo Arqueros, director de la Escuela de Medicina. Y al doctor Wilfredo Terrones Campos, director de la Escuela de Estomatología. Asimismo, extender el saludo a los diferentes coordinadores de la escuela profesional de los diferentes campus de todas las carreras que conforman la Facultad de Ciencias de la Salud. Bienvenidos a todos. Muy bien, ahora, previo al inicio de nuestra conferencia, voy a ceder la palabra a nuestra decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, a la doctora Amalia Guadalupe Vega, para sus palabras de bienvenida. Adelante, doctora. ¿Su audio? Bien, adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos ustedes. Doctora Pilar Jiménez Berrú, directora de la Escuela de Enfermería. Magíster Fiorella Cubas Romero, directora de la Escuela de Nutrición. Doctor Juan Quijano Pacheco, director de la Escuela de Psicología. Señoras y señores coordinadores de carrera profesional de los diferentes campus de nuestra Universidad César Vallejo. Estimados estudiantes, quiero saludar de manera muy especial a nuestro profesor invitado el día de hoy, el doctor Leopoldo Carabedo Molinari, a quien en nombre del rector de nuestra universidad, doctor Humberto Yempén Coronel, y toda la comunidad universitaria vallejiana, le damos la más cordial bienvenida a nuestra casa de estudio. Y le agradecemos por aceptar la invitación para disertar un tema muy importante como es salud mental, bicentenario y COVID. Nuestro país está próximo a conmemorar el bicentenario de su independencia y es muy importante despertar en nuestros estudiantes ese espíritu de patriotismo muy valioso en estos momentos, donde todos buscamos una patria democrática, con justicia social, con valores y trabajo conjunto para alcanzar el bien común. Una fecha muy esperada, pero que hoy se ve opacada por la emergencia sanitaria que vivimos. La COVID-19 ha causado muchos daños en nuestro país. Pérdidas humanas irreparables, pérdidas económicas, pérdidas del empleo, y sumado a esto vivimos una crisis política que desencadenó los hechos que ya todos conocemos. Pensando en la difícil situación que vivimos, hemos querido ofrecer la conferencia Salud Mental, Bicentenario y COVID con el objetivo que nuestros estudiantes conozcan las implicancias del estado mental en la salud de las personas y la comunidad y motivarlos que como estudiantes de la salud deben estar preparados para pensar en la persona de manera integral. Quiero terminar no sin antes mencionar a los jóvenes estudiantes que ellos son el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Amalia, por sus palabras de bienvenida. Bueno, sin más preámbulo, voy a dar pase al doctor Leopoldo Carabedo Molinari, quien va a disertar con nosotros la ponencia Salud Mental, Bicentenario y COVID. Adelante, doctor Leopoldo Carabedo. Muchas gracias. Al contrario, yo me siento honrado por la invitación a compartir un tema del cual estoy
ligado, si se quiere, por mis antepasados, ¿no? Mi abuelo y mi padre fueron psiquiatras y mi abuelo está ligado al desarrollo de la salud mental en el país. Y yo me he permitido llamar a estas ideas que quiero compartir. Son ideas, son algunas cosas que se pueden pensar y en realidad no son ideas cerradas, sino son reflexiones sobre la salud mental en el Perú, y lo he llamado de la dignidad a la solidaridad. Y teniendo en cuenta que la noción de dignidad es la preocupación por el individuo, es darle un lugar, ser alguien a la persona humana y preocuparnos, ocuparnos por esa persona. Y la solidaridad es la preocupación por los otros. La salud mental está precisamente en la intersección de la preocupación por los seres individuales y al mismo tiempo por los otros, como noción general. La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no simplemente ausencia de síntomas o afecciones. Y esto me parece importante porque es también la posibilidad de ver la salud mental no solamente como la solución de síntomas, sino también como la perspectiva que podamos nosotros tener para pensar en que los que habitamos, en este caso, este territorio que llamamos Perú, tengamos la posibilidad de aspirar a una vida de bienestar y compartir esa vida de bienestar con los demás, por supuesto. María Malizalde, una psicoanalista argentina, desgraciadamente ha muerto hace poco, decía que no basta con destruir la enfermedad, lo que hay que hacer es construir la salud. Y me parece que ese es un tema central e importante y tiene una diferencia de enfoque sobre el accionar de quienes estamos en el campo de la salud en general. Recordarles que nuestros modelos epistemológicos organizan nuestro objeto de conocimiento. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que de acuerdo a las teorías que manejemos, nosotros vamos a trabajar sobre esos objetos de conocimiento. Si nosotros pensamos, como se pensaba antiguamente, que la enfermedad podría ser causada por factores mágicos, religiosos, es decir, si nosotros creemos en que los apus, por ejemplo, pueden ser factores que influyen en nuestra salud mental y emocional, entonces trabajaremos y abordaremos la salud como una teoría, con una práctica determinada. En ese sentido, quienes hacen esa tarea son los chamanes, ¿no?, que en nuestro país han tenido y aún tienen una presencia muy significativa entre un gran sector de la población y que ayudan a aliviar el sufrimiento de algunas personas. Y esto es una realidad que no podemos nosotros eludir, pero tiene que ver no con una crítica, sino con un modelo de conocimiento, un modelo de entender el sufrimiento humano. La humanidad desde el principio de los tiempos ha tratado de explicar por qué algunas personas sufren y ha tenido unas teorías, ¿no es cierto? Una de ellas durante mucho tiempo fue este mundo mágico religioso. Después, hasta el medioevo, aproximadamente, la enfermedad mental se producía por un pecado que cometían las personas que tenían padecimientos mentales. Entonces, esto hizo que fuese la religión la que se encargara del cuidado y la protección de las personas que padecían algún tipo de trastorno. Posteriormente, con el desarrollo del conocimiento, la evolución de la humanidad, la medicina, al tratar de precisar que una parte del cerebro estaba dañada
y por eso trataba de explicar esos trastornos a partir de las lesiones neurológicas. Entonces hizo que el campo de la salud mental ingresara en el modelo médico de conocimientos. Posteriormente, la aparición de Freud hizo que no solamente se pensara en que podía haber una lesión cerebral, sino que la historia de las personas, las relaciones, los vínculos tempranos, podrían ser los que posteriormente desarrollen trastornos o enfermedades mentales o emocionales. Hoy, quizá la separación, hay un texto de Antonio Damasio, un neurólogo portugués, que habla del error de Descartes, es decir, cuando se separa el cuerpo y el alma, o el cuerpo y la psique, y se considera que ambos son compartimentos separados. Hoy más bien la tendencia es, se sabe, a integrar ambos compartimentos, y aquello que es orgánico es psicológico y aquello que es psicológico es orgánico. Y yo diría, Ramón Sarró, un médico psiquiatra catalán, decía que la tercera, en ese momento, yo lo agregaría acá, es el desarrollo de la visión social de la enfermedad, ¿no es cierto? Es decir, no solamente lo que la decana de la facultad mencionó al principio, los tiempos actuales nos han hecho ver que no solamente es el sufrimiento de una persona, sino cómo puede sufrir todo un país, cómo puede sufrir una comunidad determinada por las relaciones entre los seres humanos. Ya no solamente se trataría, ¿no?, de buscar una sintomatología, una concepción orgánica, ¿no?, del trastorno o el malestar, sino que la relación con las personas nos pueden producir dolor, sufrimiento y también, ¿por qué no?, trastornos mentales. Y es importante que cuando hacemos una reflexión del pasado, tengamos la perspectiva de poder entender esta visión con los elementos y la epistemología que había en ese momento. Nosotros no podemos juzgar desde nuestro tiempo lo que hicieron en 1700, en 1800, al principio de 1900, ¿no es cierto?, o durante el siglo pasado, porque esas eran las maneras como se trabajaba. Es interesante que en el Perú había solamente un hospital durante mucho tiempo dedicado a los enfermos mentales. A partir de 1600 que se crea un hospital, y después quien sustituye este hospital fue el Hospital Arco Herrera. Y en todo el Perú el único centro de salud mental era el Hospital Arco Herrera, ¿no? Y eso ha subsistido hasta pasado los 60, los 70, que han comenzado a desarrollarse en otros espacios los centros para atender a personas que sufrían algún trastorno emocional o mental. Entonces, esto de acá, como repito, no lo podemos juzgar. Así era la visión de las personas que en ese momento se hacían cargo del cuidado de los enfermos mentales. Durante mucho tiempo, la salud mental en el país era considerada la última prioridad. No estoy hablando de gobiernos, estoy hablando del Estado, la concepción del Estado, ¿no?, en la que cualquier gobierno que ingresaba reproducía esta postergación del ámbito de la salud mental. La última prioridad era la salud, y la última prioridad de la salud era la salud mental. Esto fue así durante mucho tiempo. Hoy ya no lo es. Hoy, como estábamos señalando al principio, la preocupación por la salud emocional y mental ha ido cada vez creciendo, ha ido entendiéndose que es un aspecto importante, yo diría central, de cualquier sociedad
que trata de como de atender apropiadamente a sus ciudadanos, ¿no? Y en esta situación, durante mucho tiempo se ha producido esto que el pensamiento dicotómico nos formula, que es la separación entre lo normal y lo anormal. Y en realidad, si lo vemos en perspectiva, esta línea tenue entre la normalidad y la anormalidad es una línea muy frágil y muy vulnerable, porque hoy sabemos que hay personas que en circunstancias sin tener incluso trastornos previos o tener historias muy complicadas, en alguna etapa de su vida pueden sufrir. Después les voy a señalar algunos datos al respecto, ¿no? Desde esta perspectiva, cuando se trabajaba con el modelo entre lo normal y lo anormal, el objetivo del trabajo era restablecer la normalidad o el equilibrio. Y esa era la tendencia que predominaba en la asistencia en salud mental. Un panorama mundial para que veamos la magnitud del problema en salud mental. Hoy la Tierra, nuestro planeta, tiene más de 7.000 millones de personas. Y la mitad de este número, o sea, estamos hablando de unas 3.000 millones de personas, han sufrido algún tipo de trauma. Y la mitad de estas personas que han sufrido algún tipo de trauma lo va a volver a sufrir en algún momento de su vida. Esto fue una comunicación del doctor Boris Cyrulnik que nos hizo personalmente hace algún tiempo. Y estamos viendo que este panorama es terrible, porque estamos viendo que hay una gran, inmensa cantidad de gente que va a sufrir o está sufriendo. En el Perú, después de este avance y este espacio donde no es que se negara la existencia de la salud mental o los problemas del trastorno mental, pero fue muy reducido el interés de las personas que se preocuparon por esto. Tanto es así que hay el nombre de muy pocos. Casimiro Ulloa, por ejemplo, fue uno de los primeros que trabajó en el campo de la salud mental, y después, bueno, Hermilo Valdizán y fueron otros profesionales, fue extendiéndose el interés por este campo, ¿no es cierto? Pero lo que ha hecho la pandemia ha desnudado las carencias de salud en nuestro país. Y yo diría básicamente una carencia terrible, que es la carencia de la compasión. Cuánto hemos visto que se ha dejado de lado la prevención, ¿no?, por cualquier situación que podría ocurrir, ¿no?, podría ocurrirnos a nosotros. Pero miren ustedes algunas estadísticas que son escalofriantes y que no se ha hecho mucho por atender y ocuparnos de este problema. 8 de cada 10 personas en el Perú tienen algún tipo de trastorno mental, o si no lo tienen abiertamente, tienen una necesidad de atención, pero al mismo tiempo no reciben un tratamiento adecuado y oportuno. El 15% de esta gran cantidad, o sea, 4 millones de personas, tienen problemas en general de salud mental. Si nosotros extendemos estos 4 millones de personas, que podamos, calculen ustedes, en una familia mínima de 4 personas, quiere decir que alguien que sufre está afectando a 4 personas más, o son 4 personas, no es uno, multipliquemos por 3 o por 4. Entonces estamos hablando de una inmensa población que sufre y que a veces, al no tener los recursos o las capacidades o las oportunidades para una atención saludable, se ven relegados y se ven encerrados en sí mismos y en su sufrimiento. En el Perú tenemos menos profesionales en la salud mental que países como Argentina, Noruega y Canadá, ¿no es cierto?, donde tienen una población menor a la nuestra, o similar a la nuestra en todo caso.
Para el 2021 se calcula que la cifra de personas que padecen problemas de salud mental van a ser 4.659.000 personas. O sea, va a aumentar 3.2%, ¿no? La presencia de trastornos mentales. Y estos son estadísticas del Instituto de Salud Mental, ¿no es cierto? O sea que hay una prevalencia del 33%. 1 de cada 3 peruanos tendrá algún problema de salud mental en algún momento de la vida. Estamos hablando de temas importantísimos. Ahora, a esto, en este panorama donde la salud mental no ha sido una preocupación del Estado, repito, nos encontramos que en este desnudamiento de las carencias de salud, el Estado tuvo que implementar sobre la marcha una cantidad de construcciones o acomodación de centros de atención y salud por la magnitud de las personas que se veían infectadas por el virus, el COVID. Y muchas veces esto no se ha trabajado mucho, como otras cosas que después quiero señalar. Los síntomas que a veces padecen las personas no necesariamente se expresan directamente como un síntoma de salud emocional o mental. Hay algunos trastornos de personas que han padecen, esto es una investigación que se hizo en España, que no han sido ni siquiera internados en una institución médica, ¿no? Y continuaban teniendo, después de 4 semanas, algún tipo de sintomatología que no era directamente una sintomatología mental, ¿no? Algunos, un porcentaje, 2% más o menos de estos pacientes, mantenía los síntomas después de 3 meses, ¿no? Y esto se daba también en personas que a veces habían pasado como asintomáticos. ¿Y qué es lo que se veía en estos pacientes? Que habían pasado la etapa de la pandemia y que se habían recuperado de los síntomas del COVID, pero seguían manteniendo trastornos, ¿como qué? Trastornos cardíacos, tinitos. El tinitos es el sonido ese que tienen las personas y que no hay una causa evidente o manifiesta de ese malestar. Dolores de oído, pérdida de la memoria. Y en el caso del tinnitus, yo estaba atendiendo a una persona que estuvo contagiada de COVID y que después tuvo tinnitus. Y esto a ella le causaba una desesperación. Incluso tuvo ideas de suicidio a partir de esto, porque era una situación que no la dejaba, un ruido permanente en el oído. Esta es una enfermedad que los otorrinos la conocen, por supuesto, ¿no es cierto? Y tiene diversas causas. Pero es interesante que esto de acá se encontrara en personas que han padecido el COVID, pero que no necesariamente han hecho una enfermedad muy aparatosa. Entre el 10 y el 20% de quienes han tenido el COVID mantienen a lo largo de un tiempo sensaciones corporales inusuales, entumecimiento de los brazos, de las piernas, problemas neurológicos, pero que esto no afecta la cognición. Y sobre estos casos se ha hecho poco seguimiento, porque probablemente se centre en la atención al COVID o a los efectos del COVID o los riesgos del COVID por la elevada mortandad que está teniendo nuestro país, ¿no? Y nosotros, en ese sentido, quizá otros aspectos que no se tienen en cuenta es cuánto temor produjo esto en el personal que directamente trabajaba con quienes padecían el COVID. Lo digo por una persona que atiendo, su pareja es médico de un hospital del Estado
y en un momento determinado los colegas se resistían a intubar a los pacientes, por ejemplo, porque de hecho en su hospital hubieron algunos de los colegas que se contagiaron, pero también, como suele pasar en estas cosas, se van mejorando los protocolos y los sistemas de cuidado y cada vez ha ido disminuyendo el contagio a los profesionales de la salud, se han ido protegiendo mejor, se ha ido conociendo mejor este tema. Y este miedo me hizo pensar a mí, no hay estudios que yo conozca, por lo menos no se han hecho, sobre el impacto de ese vínculo, ese temor en la salud de los pacientes. Y me refiero a ese impacto porque por estudios anteriores, el vínculo entre el personal de salud y el personal y los pacientes es central, es importantísimo. Muchas veces no solamente es la medicación lo que ayuda, sino que es la buena relación. Y si esto ha sido un fenómeno, y lo digo como un fenómeno a pensar, no lo digo como un fenómeno a cuestionar ni a hacer críticas moralistas al respecto, sino que un tema a investigar que me parece que podría ser importante, y es por las consecuencias también que han habido, ¿no? Las personas que han muerto en una soledad extrema, y la familia de estas personas no ha tenido la posibilidad de hacer los duelos apropiados, ¿no? Entonces vamos a tener, después que pase la pandemia, muchos casos de duelos no elaborados. En fin, eso es un tema que creo que hay que estar preparados para atender a estas personas, porque por muchas razones eso puede convertirse en un problema importante. Paralelamente al tema del COVID, lo que se ve es que hemos estado padeciendo un fenómeno de violencia inmenso, que no cesó, dicho sea de paso, con el COVID, e incluso en el caso de las mujeres se vio que persistía una tendencia feminicida, ¿no es cierto? Se calcula, la violencia además en nuestro medio ha estado en el ámbito verbal, social y físico, y en muchos espacios y lugares se ha considerado que era natural la violencia. Y la violencia no es natural, la violencia es la respuesta, como muchas veces he señalado. Bowlby, el creador del concepto de la teoría del apego, tenía una frase que me parece maravillosa, decía que la violencia es inversamente proporcional a la empatía. O sea, la falta de empatía produce violencia. Y si podemos entender, por supuesto no es la única explicación, pero si podemos entender que esta falta de empatía está presente en nuestra sociedad, nos podría ayudar a entender y por supuesto a afrontar la violencia y tratar de disminuirla en el futuro. Por datos también del Instituto Nacional de Salud Mental, se considera que el 80% de los jóvenes han tenido algún tipo de maltrato en su vida, ¿no? Y han habido abusos inmensos en este campo, y es un tema que hay que tratar, ¿no? Que el COVID no va a cuando se pueda manejar. Hay noticias alentadoras sobre la aparición de las vacunas, pero una vez que aparezca el tema de las vacunas y podamos recuperar nuestra tranquilidad y nuestra vida, esto quiere decir que muchas cosas que se han vivido, como el encierro durante mucho tiempo, la cuarentena, las limitaciones que vivimos, ¿no? Ya hay mucho más flexibilidad en ese sentido, pero de todas maneras limitaciones donde no podemos realizar muchas cosas con libertad, va a tener sus consecuencias en la población en general. Entonces hay que pensar, por eso le decía que el tema no es solamente que una persona padezca un problema, un tema mental o emocional, sino una estructura social que permite o no, favorece o impide el sufrimiento de sus miembros, ¿no? A donde voy es que creo que el paso de la salud para pensar la salud mental en esta etapa del bicentenario
donde también, permítanme una digresión, donde también me siento íntimamente ligado, pues mi tatarabuelo fue de los primeros peruanos que se enroló en el ejército de San Martín. Él fue abanderado de los húsares de Junín y está enterrado en el Panteón de los Próceres. Así es que estamos conectados con las ideas libertarias de nuestro país. Y este es un paréntesis interesante porque como fenómeno, en la época de Castilla, a él lo enviaron a Puno, a Huancané, a reprimir una rebelión de los campesinos. Y cosa extraña, en su momento, estamos hablando de 1860 y tantos, él le dio la razón a los campesinos, ¿no? Y por lo que dicen, cuentan algunos historiadores, era una persona magnánima. O sea, una vez que él ganaba, él tenía el don del perdón, ¿no? Alguien muy ligado a Trujillo, Felipe Santiago Salaverry, murió con la charretera de mi tatarabuelo porque eran de bandos opuestos y el único que se opuso al fusilamiento de Salaverry fue mi tatarabuelo. Y Felipe Santiago Salaverry, le pidió con honor morir con su charretera que está ahí en el castillo de Real Felipe. Pero previendo lo que va a pasar después, volviendo al tema, y discúlpenme por estas digresiones, volviendo al tema, es la relación con los otros lo que creo que hay que pensar seriamente. No es solamente el aprender la técnica, los instrumentos para producir salud, sino que estos instrumentos nosotros los usamos en relación con otras personas. No es posible que nosotros aspiremos a tener una salud personal si no nos preocupamos también de que aquellos que están alrededor nuestro, cualquier persona, no me refiero a la familia, sino a todos los que comparten nuestro mundo, que somos todos, también necesitan tener una vida saludable. Entonces, es muy importante que podamos plantearnos de cara al futuro en cómo sentimos al otro, ¿no? Freud decía que al otro lo vemos de 4 formas posibles. Como modelo, es decir, nos proviene aquello de lo que queremos ser. Como un objeto, es decir, aquello con lo que queremos tener para nosotros. Como un complemento, es decir, que nos puede ayudar a desarrollar aquello que carecemos, o como un adversario. Freud decía que estas son las 4 posibilidades, ¿no? Si nosotros estamos viendo en cualquier otro un adversario, entonces vamos a tener muchas más dificultades para una sociedad, una vida saludable. Entonces la idea es podernos mover y poder conectarnos con el otro y poder entender al otro y en ese sentido desarrollarnos como sociedad. Miren ustedes, en relación a los suicidios, por ejemplo en el Perú, Salud indica que de marzo a octubre se han producido 432 suicidios, 2 diarios. De estos 432, 70 han sido de menores de edad. O sea que el 16% del total de suicidios eran menores de edad. Nosotros tenemos el 0.1% del presupuesto del Estado destinado a la salud mental, ¿no? O sea que son unos 350 millones de soles en el 2020. Y estos 350 millones significa que son 70 millones más que en el 2019. Ahora, ¿esto a qué equivale? De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Mental, equivale un poco más de 1 sol por ciudadano. O sea, el Estado invierte en nuestra salud 1 sol, ¿no? Y la Oficina Panamericana Sanitaria promueve que el gasto en salud mental sea el 2.5 de los gastos generales de salud. O sea que es algo a pensarlo, y lo digo nuevamente, esto no es a modo de crítica, es a modo de reflexión, y porque quienes ocupamos este espacio en el trabajo de la salud
en general, la idea es poder aportar soluciones, no quedarnos alrededor de la queja y la crítica. Los países de altos ingresos destinan el 5% de su producto interno a los temas de salud mental, ¿no es cierto? Y en los países, en general, 27 países de los 29 de América tienen planes y programas de salud mental, ¿no? Que son todos programas complejos. Entonces es todo un reto que esto nos plantea, ¿no es cierto? Ahora, en los últimos 5 años se han ido creando 198 espacios para atención en salud mental, ¿no? 154, esto se divide en 154 centros comunitarios, 23 hospitales y 11 hogares protegidos. O sea, hay un cambio y hay un interés por ir atendiendo cada vez más la salud en general. Por eso es importante que la universidad, como en el caso de ustedes, tenga este programa, esta visión de la salud y que puedan tratar en el futuro, por supuesto, ahora como lo están haciendo, pero entender y prever los problemas que se van a presentar en el futuro en las distintas regiones del país, ¿no es cierto? Y por supuesto la salud mental está vinculada a la, como decíamos, a la violencia, pero también a temas como la corrupción, la carencia de empatía, la falta de sintonía entre muchos de nuestros compatriotas, la carencia en la mentalización, es decir, en la dificultad en podernos pensar y reflexionar sobre nosotros, no anteponer un juicio, sino anteponer una posibilidad de reflexión en lo que ha ocurrido. Y también esto está directamente vinculado, diría yo, a la disfuncionalidad de los vínculos, ¿no? Esto es un tema que, por supuesto, hay que pensarlo. Nadie tiene una respuesta, yo no tengo una respuesta precisa, pero ni hay una respuesta única, sino ver estos temas como aspectos que están ligados a la salud mental también. La salud mental no es un tema exclusivo de una profesión, está ligada a las relaciones interpersonales, y eso es lo que quiero rescatar, ¿no? No puede haber salud mental si es que no hay unos vínculos saludables entre las personas que habitamos el país. Y por eso, como tema del Bicentenario, lo que hay que tratar es de articular esfuerzos, hacerles accesible, porque no es solamente en los espacios de salud, en un hospital, en un centro de salud, sino en la vida cotidiana, ¿no? Cómo permitirles el acceso al arte, a la cultura, a las narrativas, a los diálogos, a la reflexividad, a la imaginación, a los programas, a la mentalización, es decir, cómo vamos desarrollando todas estas herramientas para que los ciudadanos tengan posibilidad de construir su salud mental y emocional. Plantearnos cómo abordar el sufrimiento, qué métodos se pueden utilizar. No en todos los espacios se puede trasladar y copiar los métodos, ¿no? Cada zona, cada ciudad, cada población tiene sus características. ¿Cómo es la característica en este espacio y cómo se puede hacer? ¿Qué sistemas de atención hay? ¿Cómo se articulan las propuestas? Porque muchas veces, en mi impresión, por lo menos en el Perú se hacen muy buenos trabajos, pero lo que nos falta es articular experiencias, ¿no? Y en esa articulación poder ver un panorama de lo que pasa en el país, ¿no? La realidad es que uno sufre con y por los otros, y en esto está implicada la familia, la pareja, la comunidad, la escuela, el trabajo, que son también áreas donde es importante trabajar y desarrollar, no solamente pensando que uno va a encontrar síntomas, sino en que uno va a prever y uno va a plantearle herramientas para que esas personas puedan tener mejores recursos mentales y emocionales para el futuro, ¿no? Crear espacios de relación, espacios de intercambio, conocernos entre las distintas comunidades, personas, ¿no?
fomentar la reciprocidad, el convivir en reciprocidad, ¿no? Y valorar esa condición para poder articularnos entre nosotros. Hay que construir las condiciones para que cada ciudadano pueda desarrollar sus potencialidades. Como decíamos al principio, la salud no es solamente la ausencia de síntomas, es la búsqueda de recursos, del bienestar, y es con otros con los que vamos a poder desarrollar este bienestar. Y en ese sentido la pregunta, ¿quiénes pueden estar implicados en la recuperación de la salud mental en el país? No solamente el Estado, las distintas organizaciones, cualquier organización que ustedes puedan nombrar, las instituciones, los individuos, por supuesto, también, ¿no es cierto? Es un conjunto de implicaciones que puedan hacer y que puedan estar preocupados por este tema, que puedan contribuir a un desarrollo de una perspectiva más saludable para todos nosotros. Y en ese sentido, lo que nos ha confrontado la situación del COVID es el gran recurso que puede ser la tecnología, que si bien no era lo ideal, no era lo esperado en estos tiempos, nos ha obligado al recurso de la tecnología y, por ejemplo, hacer sesiones, hacer esta conversación con ustedes a la distancia que estamos cerca, pero yo estoy en Lima, ustedes están allá en Trujillo, y cómo esta posibilidad se da por la tecnología, ¿no es cierto? Y hay que ver también el uso saludable de la tecnología para los encuentros, para los proyectos, para el desarrollo de muchas cosas en nuestro país. No hay que descalificar o idealizar la tecnología, ¿no? Sino buscarle el justo medio donde pueda ser valorada por el beneficio que tiene. Hasta hace unos pocos años era impensable usar esto y hoy muchísimas personas se atienden por la vía virtual, ¿no es cierto? Que era antes un horror, pero hoy día es una necesidad. Creo que con esto les he planteado un panorama de lo que me inquieta a mí, por lo menos. Espero haberles compartido esta preocupación a ustedes de lo mucho que hay que hacer, que hemos llegado a un momento que hay que ver el pasado con una actitud reflexiva, entenderlo, conocerlo, estudiarlo, no para volver al pasado, por supuesto, sino para no repetir los mismos errores que en el pasado y poder ofrecer desde nuestras instancias un campo de salud, una vida mucho más saludable, mucho más viable para toda la población nuestra, ¿no? No sé cómo es la tradición en las charlas, si es que hay preguntas, comentarios, pero yo les agradezco la escucha. Muchas gracias. Ok, doctor, muchas gracias por la ponencia. Bueno, damos aplausos virtuales para el doctor. Vamos a pasar a las preguntas. Les pediría a los participantes que en la opción preguntas y respuestas puedan escribirnos para yo poder dar lectura al doctor y él pueda respondernos. Bien. Doctor, tenemos una pregunta, a ver, se la voy a plantear. Dice, buenas tardes, doctor. Como sabrá, en esta pandemia ha ocurrido muchas cosas y es como usted dijo, más sobre los contagios y el COVID. Pero ¿qué pasa con las personas que no están contagiadas y con la cuarentena? Estas personas que están sanas mentalmente han sentido miedo, ansiedad y muchas cosas negativas. ¿Eso es algo normal que esté pasando ahora últimamente? Esa es la pregunta. Buena pregunta. Más bien, yo diría que el que no se preocupa, habría que preocuparse, porque a todos nos toca, ¿no? El riesgo de la infección es algo que es una realidad. Además, vemos en Estados Unidos, no sé si ustedes vieron algunos documentales, algunos informes que se hicieron en la televisión, había, y por supuesto en el Perú debe haber también, personas que negaban la existencia del COVID, ¿no? Y salían a caminar sin ninguna mascarilla por la calle. Y bueno, vemos el altísimo índice de contagio en
Estados Unidos. Y en ese sentido, las personas que no tienen esa preocupación son los que están en más riesgo, ¿no? Es saludable en un sentido la preocupación del contagio, porque eso permite el cuidado o el autocuidado, si se quiere, ¿no? de la persona, y además cuida, si es que fuese el caso, en no contagiar a los demás. También, ¿no? Es un cuidado hacia el otro, justamente como señalaba, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos una segunda pregunta. Dice, buenas tardes, doctor. ¿Cómo podemos manejar los problemas emocionales en esta coyuntura? Mira, miren, nosotros, yo pensé cuando se dio la cuarentena que iba a tener un largo día para leer, iba a descansar mucho. Y la verdad es que no ha sido para nada así. La demanda de atención ha crecido sustancialmente, ¿no? Y las personas lo que necesitan es ser escuchadas, compartir con alguien, que puedan, digamos, la diferencia en la familia, dentro de la familia, si uno le dice pues a la pareja, a la esposa, a los hijos, oye, estoy angustiado porque no me vaya a contagiar, la familia se va a angustiar, ¿no? Siendo un fenómeno natural el que uno responda con angustia frente a esta amenaza, lo que hay que hacer es acompañarlos, escucharlos, tratar de ver por dónde van sus temores. Algunas personas, digamos, las condiciones en las que están, ¿no es cierto? Como bien se ha dicho muchas veces, la cuarentena dependía, pues, si uno vive en una habitación, ¿no? Yo he atendido a una persona que vivía solo en su casa y durante 4 meses no salió. Este pobre hombre tenía momentos y estados de ansiedad terribles, ¿no? Entonces, ahí lo que corresponde es acompañarlo, escucharlo, saber que hay contacto con una persona. Ayer el sábado acabo de atender a una persona que primero sufrió una depresión hace mucho tiempo, salió adelante muy bien y ahora comenzaba a tener una ansiedad muy elevada, ¿no? Y cuando conversamos vimos que él no tiene contacto social, ¿no? Entonces aproveche, bueno, ahora él es miembro de un club, le digo que tiene ciertas condiciones, protocolos de cuidado y de protección, que por lo menos vaya y converse con otras personas, porque la soledad es una manera de sufrimiento muy desagradable, ¿no? Porque uno no se da cuenta y se va aislando y va trabajando con sus pensamientos y no tiene con quién contrastarlos. Entonces, la ayuda que podemos darle a las personas que están con ansiedad es ayudarlos a contrastar sus preocupaciones, aceptar las que sean válidas, por supuesto, y ayudarlo a desprenderse de aquellas que no son tan realistas, ¿no? Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Una tercera pregunta es la siguiente. Dice, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Los niños también pueden sufrir algún trastorno mental por el impedimento de no salir y estar prácticamente encerrados en casa? ¿Qué daños puede causar en los niños? Bien importante. Los niños necesitan a los otros niños. Lo que hoy las neurociencias plantean es que el cerebro es un órgano hecho para conectarse con otro cerebro. Los niños necesitan el contacto con los demás. Entonces, por ejemplo, no necesariamente es el caso, ¿no? Pero en los niños que son aislados, que no tienen amigos, no tienen hermanos, van creando los amigos imaginarios, ¿no? Que eso es normal, dicho sea de paso, ¿no? Esto en los chicos ahora va a ser, yo diría en general, cuando pase la pandemia, ahí van a comenzar a aparecer la mayoría de los problemas, no ahora, ¿no? Yo pongo este ejemplo habitualmente para hacerlo entender. Y discúlpeme que me ponga como ejemplo, pero es lo siguiente. Yo he sido travieso de chico y he sido futbolista. Yo era de los que podía pasarme de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche jugando fútbol. Bastaba que me sentara, ya no me podía volver a parar.
pero si no descansaba, seguía jugando. Esta metáfora que yo utilizo para entenderme es la que pienso en la situación como la pandemia. Todos estamos tratando de protegernos de la infección, de las angustias que produce la posibilidad del contagio, pero una vez que eso haya disminuido, parece que hay noticias alentadoras con las vacunas, una vez que eso haya disminuido, entonces ahí van a aparecer las angustias y los problemas. Lo mismo va a pasar con los niños. Vamos a ver las dificultades que han vivido ellos cuando se vuelvan a reencontrar con los amigos. Probablemente problemas de sintonía, de conexión entre los amigos. En ese sentido, es bien importante preparar a los profesores para contener ese estado emocional, ¿no? Y estamos hablando de familias que no ha pasado nada, pero vamos también a encontrarnos con familias que han perdido algún miembro o más de un miembro en la familia, entonces también, ¿no? El problema, por ejemplo, de el no haber hecho el duelo de forma saludable, no haber visto el cadáver, por ejemplo, ¿no? Y hay estudios al respecto. Va a comenzar a expresarse, no ahora, porque, como repito, están defendiéndose de sucumbir a esta angustia, ¿no? Pero en el momento que ya la tensión baje, pues yo creo que ahí nos vamos a enfrentar a un problema mucho más complicado y ahí va a necesitar de todos nosotros para afrontar el tema en el país. Muy bien, tenemos una última pregunta. Dice, buenas tardes, ¿cómo se podría ayudar a las personas adultos mayores a evitar la depresión, ansiedad, ya que se sabe que hoy por hoy la salud mental está más demandada por la pandemia? Sí, bueno, en las personas mayores hay que entender sus circunstancias, ¿no es cierto? Es distinto sufrir esta pandemia con un chico de 20 años, 25 años, que tiene teóricamente, porque también ha afectado y ha matado gente muy joven, pero teóricamente tienen más recursos que los mayores, que tienen todo un techo de vida, ¿no? A una persona que tiene 70, 75, 80 años, donde se ve restringida pues su libertad y de movimiento. Entonces, la respuesta a la depresión es una respuesta posible. Acompañarlos. Hoy día, si es que hay un diagnóstico de depresión, es importante acompañar la terapia farmacológica y la terapia psicológica, ¿no? Es lo indicado en muchos países, la terapia farmacológica, por una razón importante, porque las depresiones mal curadas a la gente más joven parece ser relación con procesos involutivos neurológicos en el futuro, ¿no? Entonces, en países como Holanda, por ejemplo, si se prescribe solamente psicoterapia, se considera una mala práctica, ¿no? Entonces, hay que trabajar en ambos sentidos y en las personas mayores acompañarlos, escucharlos, estar ahí con ellos, porque un gran problema en la gente mayor es cuando se les comienza a invisibilizar, ¿no? Cuando parece que no están en el mundo, ¿no? Como pasa con los pacientes mentales o con una serie de situaciones donde a la gente se le invisibiliza. Pasa lo mismo con los adultos mayores, que en ciertas circunstancias se les invisibiliza y la vivencia interna es espantosa. Entonces, hay que hacer puentes con la vida, con la familia, recuperar la ilusión de estar juntos, los recursos que tiene, reconocer a las personas mayores en su valía. Por eso decía en el título de esta conversación, es de la dignidad, es decir, encargarse de las personas individuales y al mismo tiempo relacionarlas con los demás, ¿no? Es la solidaridad con las personas mayores, es un aspecto central. Muchas gracias, doctor Leopoldo Caravedo. A nombre de toda la comunidad que conforma la Facultad de Ciencias de la Salud, las autoridades, docentes y estudiantes, agradecerle por compartir en esta tarde esta magnífica ponencia. Muchas gracias y agradecer también a todos los participantes.